Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. El próximo domingo tendremos elecciones y nos preguntamos, ¿qué modelo de país está en juego en las elecciones de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, pero también en la concertación? Porque si bien podemos identificar varios problemas, y si ustedes quieren estructurales, del Estado paraguayo o de la sociedad paraguaya, si quieren utilizar algún otro término. Sin embargo, creo que nuestro problema de fondo es el modelo de gestión del Estado, que si bien en estos 33 años de recorrido democrático tuvimos una alternancia y tampoco en esa alternancia hubo un cambio o una reforma en el modo de gestionar el Estado. Sin lugar a dudas, si comparamos algunas cuestiones vinculadas con la política pública, hay diferencias, pero en algunas, como en áreas tan sensibles como educación, como economía, no hubo, según algunos analistas. Hoy queremos justamente analizar qué, reitero, modelo de país está en juego en las elecciones del próximo 18 de diciembre. Y es increíble lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos dentro de la clase política, particularmente en el poder legislativo. Creo que ninguno de los poderes en realidad están exentos de un calificativo que podríamos aplicar, reitero, los tres poderes del Estado. Me estoy refiriendo justamente al tema de la corrupción. En Paraguay la corrupción es sistémica, vale decir que permea todo el funcionamiento de los organismos del Estado. Y el último escándalo de corrupción bastante sonado, donde no hay una posición firme, porque al fin y al cabo las declaraciones de ambas cámaras del Congreso son como poesías ante una situación crítica como la que le afecta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Y con declaraciones, pues, teniendo la figura, el instrumento del juicio político, comparando con la declaración, reitero, es una hermosa poesía. Nos acompañan hoy en Visión País para hacer este análisis Camilo Soares, sociólogo. Muy buenas noches, Camilo, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto y un placer compartir contigo y aquí con los amigos de esta mesa. También está con nosotros Víctor Raúl Benítez, economista. Muy buenas noches, Víctor Raúl, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un placer estar con Camilo, con Hugo, que es mi profesor, y contigo. Y también nos acompaña, por supuesto, Hugo Duarte, politólogo. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco, Víctor, Raúl, Camilo. Es un placer siempre participar de este programa. ¿Qué modelo de país está en juego? ¿Qué realmente se vota el próximo domingo? Tema de análisis. No se vayan, ya volvemos. Tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló, según el reporte, iba como una familia en una moto.
una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Nos preguntamos hoy en Visión País qué modelo de Estado, de país, justamente se va a definir en las elecciones de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, que no solamente va a elegir candidatos para cargos nacionales y departamentales, sino también va a renovar cargos justamente partidarios. Y si queremos resaltar dentro del Partido Colorado la calificación justamente otorgada por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de significativamente corrupto, golpeó bastante fuerte a uno de los precandidatos a la presidencia de la República del movimiento oficialista de la ANR, que tuvo que renunciar. En tanto que el otro candidato que está precisamente pugnando por un cargo partidario, el Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, el anterior al que justamente me refería, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, golpeó más a Hugo Velázquez que a Horacio Cartes. Y un dato que me parece no menor que quiero poner en perspectiva para justamente hoy los invitados que van a colaborar con nosotros en este análisis. Es increíble cómo los partidarios del Movimiento Honor Colorado dicen que incluso el candidato se fortaleció, ¿verdad? Con ese calificativo. Por otro lado, el tema de la concertación. Vemos ahí dentro de la concertación una puja más dura dentro del Partido Liberal Radical Auténtico y no tanto por parte de los otros partidos, salvo el de Patria Querida, que algunas veces Sebastián Villarejo sale a términos pugilísticos a pegarle a Efraín Alegre, ¿no? Pero por fuera eso no está tan movido el escenario, digamos, de la concertación. Pero, ¿por qué no traslado la pregunta a mis invitados? ¿Cómo ves, en primer lugar, dentro de la ANR, Camilo, sobre todo a los dos con bastantes posibilidades precandidatos a la presidencia de la República, porque son finalmente 4 por lo que estuve viendo en la página de la Asociación Nacional Republicana. Pero hablemos de los que realmente tienen posibilidades. Me estoy refiriendo a la figura de Santiago Peña y a la figura de Arnoldo Vins. Bueno, vos hiciste varias preguntas en tu presentación, Francisco. La primera que planteabas era qué modelo de Estado se juega. A esa primera pregunta tengo que responder que dentro del Partido Colorado no hay una disputa de modelos de Estado. Está todo bien aquel relato casi periodístico de que por un lado el narcotráfico, por otro lado el lavado de dinero, por otro. En realidad es el mismo modelo de Estado que fue diseñado por el Partido Colorado ya en 1947. El Partido Colorado es el partido hegemónico en Paraguay. Hasta en términos gramscianos te diría yo, la hegemonía no solamente de mayorías políticas, sino que culturalmente. Yo suelo poner siempre la analogía y digo, mira, yo no soy católico, pero vivo en una sociedad tan católica que tengo usos, costumbres y gustos católicos, sin ser católico. La sociedad paraguaya, la sociedad civil paraguaya es colorada culturalmente, más allá de que no vote al Partido Colorado. O sea, es un partido hegemónico. En ese sentido, no veo ninguna disputa de modelos de Estado. Probablemente sean facciones diferentes del mismo grupo dominante de hace 7 décadas lo que se estén disputando ahora. Dicho eso, ¿cómo están hoy en día las posiciones de fuerza dentro del Partido Colorado? ¿Cómo por lo menos las veo yo? Por un lado, tomando todos los estudios de opinión que se publicaron, algunos que uno ve en privado y haciendo un poco de intercambio de informaciones con referentes del Partido Colorado, lo que uno ve al día de hoy, faltando una semana, es que creo yo que el candidato favorito es Santiago Peña, que tiene más posibilidades de ganar y que no existe ninguna posibilidad de que se revierta esa tendencia a menos que en estos últimos días suceda algo imponderable. Un imponderable es algo que nosotros justamente no podemos ponderar. Un problema de desaparición física, sale algo muy escandaloso que puede cambiar toda la campaña.
Pero si nos sucede algo que sea imponderable o algo disruptivo por parte de una de las dos campañas, que dicen publicamos esto, publicamos lo otro, creo que el resultado está cantado. Santiago Peña es el próximo candidato a presidente por el Partido Colorado. Ahora, Víctor Raúl, ¿y en la concertación qué tenemos? Bueno, yo tenía calculados 11 candidaturas. No sabía que el Partido Colorado tiene una cuarta. Por lo menos en la página encontré que hay... Sí. En la concertación hay 6 candidaturas, donde 4 son liberales y 2 son el Partido Patria Querida, ¿verdad? Donde está Seba, y está el partido PDC, donde está Portillo. Yo lo que creo es que no hay concertación. Eso hablamos mucho con Hugo. ¿Por qué? Y porque hay un síntoma. No se han distribuido las responsabilidades dentro de un eventual futuro gobierno, a tal punto que los vicepresidentes tienen un protagonismo inusitado en mi modo de ver, porque parecería ser que si gana la concertación, en algún momento dado puede haber algún conflicto en la dialéctica de intereses en conflicto, valga la redundancia, que pudiera surgir, y allí alguien está pescando frente al arco para hacerle soplo al presidente, y allí que se haga otra vez una redistribución de poder con la cual yo actualmente creo que nadie está conforme. Por eso todos se pelearon por ser el número 2 de Efraín, que es el Santiago Peña de la concertación. Ya ganó ya Efraín, a tal punto que Efraín ni entró en ningún debate. Y lo que veo es, en general, en las próximas internas, que hay muchos proyectos de poder y ningún proyecto de desarrollo humano rupturista del modelo que existe en Paraguay, que en mis papers y en las clases que doy en Brasil le llamo capitalismo de secuaces y primitivismo productivo, que son 2 modelos en la economía y en la política sobre los cuales quisiera hablar después de escucharle a mis colegas. Por supuesto. Hugo, si tuviéramos que comparar la interna en la ANR y en la concertación, ¿qué similitudes y diferencias podríamos encontrar? Bueno, hay una diferencia que yo considero fundamental entre una y otra, ¿verdad? Que en la interna del Partido Colorado tiene mucha influencia el poder del Estado. ¿Por qué? Porque el gobernante de este país y de toda la estructura, digamos, que tiene mayorías en ambas cámaras, están participando activamente de este proceso, y eso hace que la campaña política adquiera una mayor, digamos, presencia a nivel de los medios, y también a nivel del imaginario de la gente. Ve que el poder es lo que se está disputando, y eso no ocurre en la concertación. En la concertación hay como aquellos que estamos, digamos, en este mundo de la política y estamos siempre ávidos de tener información. Sabemos que hay un candidato muy fuerte que hizo todo el esquema de la concertación a su medida desde el principio, y sobre todo y fundamentalmente ha marcado las pautas de todo el proceso de la concertación, hasta tal punto que no hay un solo candidato que no le pegue hoy en día a él. Y él, sin embargo, se pega al lujo de no haber dicho nunca el nombre de ninguno de los adversarios. Jamás dijo el nombre de alguien. ¿Se refería a la figura de Efraín Alegre? Solamente la figura de Efraín Alegre y su figura. Probablemente eso habla del gran asesor y el gran estratega que tenga a su lado también, ¿verdad? Posiblemente. Pero creo que está manejando bien, maneja como alguien que conoce bien cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus principales fortalezas, y con eso está yendo. En el Partido Colorado, sin embargo, el juego está abierto por la sencilla razón de que en el Partido Colorado siempre existe la posibilidad de que aparezca un cisne negro en algún momento, ¿verdad? Y ahora más que nunca que hemos visto que hay injerencia de otros estados, si bien es cierto dentro de la soberanía y no afecta a la soberanía paraguaya,
pero hay injerencia política que ha, digamos, dado un poco el condimento más picante de este proceso. Sin embargo, yo coincido y he dicho en otros programas que el que tiene mayores posibilidades para convertirse en el candidato del Partido Colorado sigue siendo Santiago Peña por dos razones, que para mí son básicas. Primero, el oficialismo cambió de candidatura a mitad de carrera. Y eso hizo que se debilite en adhesiones de dirigentes importantes que estaban con Hugo Velázquez y se fueron todos con Peña y Cartes. Por ejemplo, casi toda la plana mayor de la Junta Municipal de Asunción que responde al Partido Colorado hoy está con Santiago Peña. Al inicio estaba con Hugo Velázquez, ¿verdad? Y hay otros diputados que tenían compromiso con Hugo Velázquez. Al desaparecer Hugo Velázquez también salieron y quedaron departamentos prácticamente sin referentes, y eso tiene que ver, y eso dice mucho en una elección del Partido Colorado, que sobre todo tiene el terrible peso de la estructura para definir el resultado final. Hay algunas cuestiones, obviamente, que dentro del Partido Colorado no se puede comprender, sobre todo algunas denuncias de uno de los movimientos internos, y finalmente cómo se va configurando también conforme a los resultados de la encuesta. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. Dentro de la ANR, en esta última semana que queda justamente para las elecciones internas de los precandidatos a cargos nacionales y también departamentales, incluso partidarios, hay una movida importante, pero un tema que me llama la atención es que si eventualmente Santiago Peña tiene una ventaja relativamente significativa frente a Arnoldo Wims, ¿por qué, Camilo, están preocupados de que eventualmente se pudiera hacer un fraude en el contexto del Partido Colorado? Yo la verdad que no vi como una preocupación de Santiago Peña y de Honor Colorado. Probablemente sean las expresiones de algunos dirigentes de segundo nivel, algunos candidatos a diputados, senadores que necesitan generar polémica con algo, porque también son candidatos a diputados, a senadores, y tienen que visibilizarse. Y yo decía, el caso de Bachi Núñez, que es un diputado y que ahora es candidato a senador, cuando él había presentado hace un par de semanas atrás su proyecto de derogación del convenio con la Comunidad Europea, nadie le daba crédito, nadie pensaba que eso podía tener algún recorrido serio. Finalmente, después de 3 semanas de machaque, consiguió 63 de los 80 diputados, y en los 63 están prácticamente todos los colorados, tanto de Honor Colorado como de Fuerza Republicana, están prácticamente todos los liberales, efrainistas incluidos, diputada de Patria Querida, diputado de Patria Querida, diputada del Encuentro Nacional, o sea, están de todos los sectores políticos, cada uno más papista que el Papa. Entonces allí uno ve cómo el cartismo ganó esa batalla cultural al interior del Partido Colorado, y te diría más, Francisco, creo que el cartismo lastimosa y penosamente ganó la batalla cultural en prácticamente todo el sistema político paraguayo, porque ahora en Cámara de Senadores se están apurando a ver quién consigue la convocatoria en una sesión extraordinaria más rápido para poder, ante las internas,
votar por la derogación como un tema fundamental para el país, se pelean Nani Arrúa, Abel González, Beto, de todos están peleando para ver quién más rápido consigue la derogación. En ese sentido, creo que consiguieron ganar dentro del Partido Colorado esa hegemonía de Honor Colorado. Y del otro lado, en la concertación, sucede una situación que, como estaba apuntando Hugo, Efraín Alegre creo que tiene todo para ganar, con mucha comodidad las internas de la concertación, pero esa su estrategia de cómo ganar las internas de la concertación, creo yo que es una fórmula endiablada, porque puede llevar en sí misma la propia esencia del fracaso de su posterior campaña electoral. ¿A qué me refiero? Si Efraín Alegre gana las internas de la concertación porque no hubo debate, no hubo movilización, entonces es el aparato liberal nomás el que se mueve y gana con 300.000, 350.000 votos, es prácticamente una interna liberal común y corriente. Si en toda la concertación votan 600, 700.000 personas nada más, es una interna liberal. Si el Partido Liberal moviliza 1.200.000 personas y la concertación solamente la mitad, y el que gana la concertación la mitad de esa mitad, entonces, ¿con qué legitimidad política va a salir a decir, por ejemplo, Efraín Alegre, yo soy el que represento a toda la oposición y la alternativa de cambio en Paraguay, cuando vos tenés otro espacio político por fuera de la concertación donde están Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas, y en todas las mediciones ellos ambos ocupan entre el 15 y el 20% de intención de voto? Si Efraín continúa con su estrategia de que todo aquel que no está con él, con el efrainismo, es parte de la mafia, empleadito del patrón, lo que va a hacer es fracturar de manera muy dura la oposición. Entonces, para finalizar el cuadro de situación, aunque en el Partido Colorado Santiago Peña gane, pero quede alguna fractura dentro del Partido Colorado, igualmente podría llegar a ganar con un Partido Colorado fracturado si la oposición continúa con este nivel de fractura. Ahora bien, una pequeña fractura en el Partido Colorado y una fórmula de unidad en la oposición post-18 puede significar que el Partido Colorado pierda las elecciones del año que viene. Hablaste, Víctor Raúl, de que no hubo un modelo rupturista y habías utilizado, digamos, dos calificativos que querías desarrollar. Sí, yo coincido con Hugo y también con Camilo que estas son unas elecciones donde se disputan proyectos exclusivamente de poder, sobre todo en el Partido Colorado. Y también en la oposición yo no veo una historia o una narrativa o un relato que sea emocionante, inspirador. No veo que pueda cambiar de manera rupturista la calidad de vida de la gente. Yo creo que son unas elecciones abúlicas. ¿Qué dicen ustedes, verdad? Sí, sí, sí. Abúlicas. Coincido. Son unas elecciones que no entusiasman. Son unas elecciones en donde va a ser muy preponderante el aparato, tanto en la concertación y también en el Partido Colorado. Allí es donde yo discrepo un poco. Creo que Vince también puede dar alguna sorpresa, porque ellos tienen el aparato. Lo veo muy tranquilo a Vince y medio que bregando por la escasa participación en el Partido Colorado y vanagloriándose de que tiene 35.000 candidatos cuando que Horacio y Santiago tienen menos candidatos en el Partido Colorado, entre todas las candidaturas que ellos tienen peleándose, de verdad, candidaturas dentro del partido, nacionales, presidenciales, legislativos, ejecutivos departamentales y legislativos departamentales, etc. Eso en primer lugar. Para mí no hay nada que sea muy inspirador en este momento. Y por eso digo que no veo, por lo menos en esta interna, vamos a ver después en las generales, ¿quién es el que va a venir a decirnos hacia allá vamos? ¿Quién es la candidatura del mensaje que dice tenemos que salir del primitivismo productivo, que es extraer riqueza exclusivamente de la tierra, del agua y del sol, que es nuestro modelo económico, que es más fácil, con una alta presión antrópica y costo medioambiental, etcétera, etcétera, y que nos va a llevar hacia la economía del conocimiento, donde ya está el mundo. Porque nosotros tuvimos en la economía dos grandes oportunidades.
el boom de Itaipú crecíamos a 2 dígitos y no nos industrializamos. Teníamos que entrar en lo que era la era de la industria, siglo XX. Siglo XIX perdimos luego la reforma agraria. El mundo hizo su reforma agraria en el siglo XIX. En el siglo XX, la era de la industria, con algunas excepciones, Rolando Niela y eso, algunos, muy pocos. Y luego en el siglo XXI, que ya estamos 23 años, perdimos entre el 2004 y el 2013, con el boom de los commodities, la posibilidad de, ¿verdad?, de usar, porque el boom de los commodities pagó la cuenta de que todos tuviéramos moto y tenis deportivo de marca y remera chuchi y camisa de marca. Pero no nos enseñó a hablar inglés. Con esa plata teníamos que hablar todo inglés y dominar Baldor para entrar en la era del conocimiento y manejar los algoritmos. Hay una partecita de paraguayos que están trabajando en ese segmento. Vos sabés que los juegos, por ejemplo, los games, hoy facturan más que Hollywood en el mundo. Y nosotros tenemos algunos paraguayos que trabajan en ese segmento, ¿verdad? Pero nosotros perdimos la oportunidad con Itaipú de industrializarnos y con el boom de los commodities de hablar inglés. Y estamos atrasados. Y no veo ningún candidato que venga con un relato y que nos diga, vamos a salir del capitalismo de secuaces sin mercado, porque acá no hay mercado, ¿verdad? Hay clubes de exas nomás hay, tanto en la economía como en la política, clubes de exas, ¿se entiende bien? Unos compinches nomás lo que hay. No hay competencia, ni en el sistema financiero, ni en el retail, ni en telecomunicaciones, no hay competencia, acá hay oligopolios nomás. Acá se le está matando a las empresas pagándole a 250 días más o menos, tanto el Estado como el sector privado. Venderle en a una multinacional a ver si te pagan a los 30 días. Las pymes están todas boqueando, como se dice en paraguayo. Y eso porque son pocos los que te compran. Tenemos entonces el primitivismo productivo, tenemos, no hay libre mercado, y tenemos nosotros que la principal actividad económica en el Paraguay, me enseñó Hugo que está aquí enfrente, es la política. La política es la actividad que más factura, porque coopta al poder, los que tienen más están sobre representados y los que tienen menos están subrepresentados en las instancias decisorias de la economía y de la política, y entonces el sistema hace looping, se retroalimenta y no salimos nunca de eso. Ese es el capitalismo de secuaces, el primitivismo productivo. Y el capitalismo de secuaces, yo creo que todavía no hubo luego un cambio de modelo político, como acaba de decir Camilo, porque acá hubo un golpe palaciego nomás. Su propio hombre que comía con él los domingos le hizo un golpe de Estado y el modelo no cambió. Aquí todavía no fue un adversario que vino de fuera del sistema, que tiene más de 70 años, a sacarle del poder al partido que tiene 70 años y que culturalmente nos ganó a todos, incluso a la oposición. ¿Acaso no tenemos modelos estronistas en el PLRA? Y ahora Camilo se acaba de confesar que él no es católico, pero el catolicismo entró todo por él. Oye, ¿qué pasa? Así es. ¿Verdad? Sí. Nos gustan los mitos, los ritos y todas esas cosas. Moral de la historia, falta un profeta. Hay muchos sacerdotes. Los sacerdotes siempre se alinean con el poder. Los profetas siempre son, hago una metáfora nomás, son los que vienen y hacen el contrapoder a lo que ya está establecido. Son disruptivos. Son disruptivos, cambian el modelo. Porque mira, dialogando nomás, Víctor, estamos dialogando. Coincido plenamente con lo que vos estás planteando, que falta un relato, pero el relato no se puede explicar como una creación ideológica nada más, sino que es de alguna manera la expresión de la representación de un sector vivo en la sociedad. Y el gran problema que yo también visualizo es que las élites económicamente poderosas en Paraguay, su representación política representan el tipo de modelo económico que les es funcional. Y nosotros no tenemos en Paraguay una burguesía desarrollista. Aquí la burguesía paraguaya es una burguesía que te habla mucho del libre mercado, que la libertad de competencia, pero en realidad están pescando por la licitación de la ruta, del hospital, el contrato aquí, el contrato allá. Pero ¿cuántos son los industriales que en Paraguay producen diciendo, acá no, a mí me interesa el mercado privado? Claro, el Estado es un actor importante, pero el desarrollo industrial propiamente dicho. Y no hay representación política. Y uno mira, en el Partido Colorado, en las dos facciones,
cuáles son las élites económicas que están detrás de estas dos candidaturas y son las mismas élites de siempre. Y en la oposición, en la concertación, y vamos a hablar así con nombre y apellido, ¿por qué Efraín Alegre elige a Soledad Núñez? Por dos motivos que yo considero que son claros. Uno, porque Efraín Alegre siempre tuvo un núcleo muy anticomunista, que se sentía incómodo con esas alianzas con la izquierda, pero por otro lado se le ofrece en bandeja a Soledad Núñez como la representante de un sector del empresariado supuestamente progresista en Paraguay. Creo yo que el empresariado que representa a Soledad Núñez es ese empresariado aspiracional que lo único a lo que aspira es a reemplazarle al empresariado vinculado al Partido Colorado para ocupar sus puestos de poder. Nada más, no hay diferencia de modelo económico. Ahora, Hugo, en ese contexto muy peculiar, diría yo, de nuestra cultura política criolla, esta figura de profeta, digamos, esta necesaria reforma, ¿cómo se va a dar si hoy yo miro y no veo una renovación importante? Ni siquiera en la oposición, O sea, digo, la oposición más importante que el PRA, y digo más importante por la cantidad de parlamentarios en ambas cámaras del Congreso, veo a los mismos de siempre. En el Partido Colorado veo a los mismos de siempre. Y los partidos menores, y tampoco veo una renovación importante en términos de algún líder que pudiera capitalizar esta necesaria reforma. Vos sabés, Francisco, que yo quiero hacer un análisis un poco distinto. Tal vez un análisis que sea un poco raro. Yo considero que estas candidaturas del Partido Colorado, por ejemplo, representan el fin de toda una generación política. ¿Crees? Creo. ¿Por qué? Porque va a tener su impacto en caso de que gobierne hacia adelante. Primero, Santiago Peña no es de raíz colorada, no tiene ese imaginario cultural colorado, él es culturalmente otra cosa. Él es totalmente distinto, él no se siente bien dentro del partido. Él hace un papel de figura de farándula, de que le gusta bailar, le gusta hacer, siempre tiene las fotos tipo artista. Él está producido para causar seducción, no para encarar políticamente una conducción futura. ¿Cuál es el tipo de país que nos espera en manos de un presidente que fue producido simplemente para cautivar y seducir por la pinta, por la juventud y quizás porque representa algo en la mente de la gente que es la forma como se vincula con el poder? Por otro lado, Vince proviene de una cultura total y absolutamente rara para este país. Es la cultura germana, la cultura menonita, ¿verdad? Que tiene un vínculo distinto, tiene otros códigos con el que entonces, ¿cómo va a gobernarse el país en manos de esos dos outsiders que vienen dentro del sistema? ¿Cuál va a ser en el futuro la línea que va a ir en ese partido? Y en el Partido Liberal, lo que yo estoy viendo es que finalmente llega la batalla final de esta generación. A partir de acá, ni uno puede ser referente si el Partido Liberal tiene realmente intenciones de seguir siendo opción de poder. No puede seguir dentro de este mismo esquema dirigencial. Tiene que producir renovación. Y por otro lado tenemos lo que dice Camilo, que a mí me llama la atención. 37% de indecisos en todas las encuestas nacionales. Y entre Payo Cubas y Euclides Acevedo tenés 17 a 18% de gente que no está a favor del establishment que representan esa candidatura. Quiere decir que vos tenés ampliamente un 50% de gente que no está cómoda con este proceso. Esa es la lectura que yo tengo. Y si eventualmente esa gente incómoda va a votar en las elecciones del 30 de abril del 2023, podríamos encontrarnos con sorpresa. Ahí es donde yo creo que opera la gran pregunta que tenemos en la cabeza todos los
politólogos y sociólogos, ¿qué tenemos en la cabeza cuando votamos? ¿Qué tiene la gente? Ahí hay que empezar a estudiar a la gente, no al sistema, a la gente. Entonces, ¿cómo se vincula la gente con las élites? ¿Cómo se vincula la gente con el sistema político? ¿Cómo se vincula la gente con el poder? ¿Cómo se ve él con relación al poder? Ese vínculo que tiene con el poder es absolutamente mercantil en las internas, pero en las nacionales, ¿qué tipo de vínculo tiene? Después tenés la otra gran pregunta, o sea, el otro gran hallazgo que yo tengo como cientista político me vino a la mente cuando Camilo entraba por ese camino y decía que hay un actor político del Partido Colorado que ha conseguido que el otro tome sus banderas. Entonces, vos sabés, una de las declaraciones más tradicionales del poder es esta. Es la capacidad que tiene un agente de influir en otro para hacer que defienda sus banderas. Y es lo que estamos viendo en lo que ahora hacen el candidato a vicepresidente y el vicepresidente con la tarjeta roja. Se han apropiado de las banderas de sus opositores. ¿Quién demuestra poder? Demuestra poder el proyecto político que ha logrado establecer que esa es la verdadera discusión política sobre la cual se va a definir el 18. Quiero hacer una pregunta, Francisco. Sí, cómo no. Y vamos a la pausa con la pregunta, para responder a la vuelta. Sí, rapidito. Esta va a ser una elección que, por lo que veo, en Brasil, seguí las elecciones, estuve inclusive el día en que ganó Lula allá, el 40 y pico % decidió por quién votar en la semana y el 11 en el día. 51 ya, ¿está bien? Y el 49 es el que decide un poco antes, ya se le dio la plata. Hay dos mitos. Uno es que con la plata de Horacio Cartes gana Peña. Yo quiero picar parte de la plata, si soy tradicional, sea yo un puntero, pero hoy los punteros son todos también libres, porque vos me enseñaste, eso se le venden a cualquiera. Esa lista abierta también se da con los punteros. Y la plata de Horacio Cartes, Hugo me dijo que en Boyaguás todo el mundo habla, pero hasta ahora no se ve. Cuidado. Entonces la pregunta es, ¿por qué aseguramos de que va a ser de estructura esta elección interna? Gana entonces, dentro del PLRA, el que tiene la estructura, el señor Alegre. Y dentro del Partido Colorado, si la estructura la tiene Vince, ¿por qué pierde? Esa es la pregunta que le dejo a mis colegas, saben más que yo de política. Interesante, a la vuelta de la pausa vamos a contestar justamente a esa pregunta, pero quiero poner otro elemento más a la mesa antes de ir a la pausa. Y justamente me estaba recordando cuando escuché a Camilo, le escuché a Hugo, esa investigación que estuvo liderada por uno de los politólogos, Marcelo Lacchi, que se tituló Correligionarios, ¿verdad? Donde hay una identidad de un porcentaje muy significativo de que vota justamente su partido, ¿verdad? Con una serie de argumentaciones de carácter familiar, emocional, en fin. Bueno, ¿cómo queda hoy en este tiempo eso, ¿no? Vamos a intentar responder también a esa pregunta. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Buenos días, Paraguay. Videos que fueron filtrados a la prensa muestran a Carmen Villalba, reclusa de Buen Pastor, una de las fundadoras del FP, arengando al resto de la población penitenciaria. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. Aquí haciendo un recorrido por toda esta comunidad, compañeros, teniendo en cuenta el dato que supuestamente los restos de Oscar Denis podrían estar enterrados en esta zona del país. Lunes a viernes, después de la misa, NPI nos conecta siempre. Hemos escuchado en varias ocasiones que la estructura del Estado
no solo es importante, sino determinante para unas elecciones. Primero internas y luego, por supuesto, las generales. En el caso concreto del Partido Colorado, Camilo, en este periodo democrático, le hace desde Rodríguez hasta Cartes, ¿cómo se configuró el escenario? ¿Realmente tuvo peso la estructura del Estado en los movimientos internos del Partido Colorado e incluso para las generales? Bueno, allí hay dos conceptos. Primero tiene que ver uno con el tema de estructura. ¿Qué es lo que es la estructura? Porque la estructura pues se vincula directamente con dinero nomás. Y no es dinero nomás, estructura. Pero también se vincula con el cargo público nomás. Y no es cargo público nomás. Dentro del concepto de estructura juega un papel el cargo público, juega un papel el dinero, pero también juega un papel muy importante ese lazo, ese nexo clientelar. Porque el clientelismo, como concepto teórico, establece que se construye una relación de fidelidad entre el dirigente y la persona que es beneficiada por algún tipo de favor, de ayuda, que puede solucionar algún problema personal, familiar, existencial, gracias a la intervención de algún dirigente que le conecta con algún servicio del Estado o con alguna resolución de su problema. Y a partir de allí se establece la fineza. Por eso el cliente, el partido patronal, como diría Weber, y el cliente político. Ok, ese clientelismo político muchas veces está por fuera de las estructuras, o sea, del cargo público y del dinero. Por eso es que en las internas del Partido Colorado, desde el 89 hasta el día de hoy, siempre ganó la oposición, excepto por una elección. Siempre ganó la oposición dentro del Partido Colorado. Una elección es cuando ganó el oficialismo colorado, que fue con Nicanor, que ganó Blanca Ovelar. Pero fue la única vez que el Partido Colorado perdió las elecciones. O sea, simplificando la cosa, en el Partido Colorado, la única vez que ganó el candidato del gobierno, terminó perdiendo las elecciones. Por eso es que yo no veo que Vince tenga mucha chance también. ¿Por qué? Porque también reducir que todo el voto del Partido Colorado, 1.200.000 personas, son todo porque se le paga por la prebenda, por el clientelismo, es un simplismo un poco peligroso. O sea, sí, en el Partido Colorado hay un nivel de prostitución política monumental y más grande que en cualquier otro partido, porque tienen más dinero y tienen más cargo público. Pero también hay una tradición política muy grande. Y yo no estoy diciendo con eso es buena o es mala. Hay tradición política. Y hay gente que se va a votar porque es colorada, porque quiere mantener el statu quo, por lo que sea, pero se va y vota por eso. Y esa gente no es gente a la que vos le dirigís simplemente porque le ofreces un cargo público o le vas a pagar. Esa gente también vota diciendo, nuestro partido no está yendo bien y si continuamos así vamos a caer del poder. Entonces, el tema de la estructura, hay que salir de esa caricatura que es simplemente plata o cargo público, porque si fuera por plata, Cartes tiene la misma cantidad de plata de lo que Mario Abdo puede mover desde el Estado. Estamos hablando de muchísimo dinero. Y cargo público, ojo, Cartes también tiene mucho cargo público. La Municipalidad de Asunción, la mayoría de las municipalidades y gobernaciones del Paraguay están en manos de Cartes. Y gran parte del funcionariado público, que no depende de su nombramiento de Mario Abdo, la manutención de contratos, también es cartista. Entonces allí está partida la cosa, no es tanto que Vince controla toda la estructura como si fuera que él dice, entren y salgan y háganme caso. Con la crisis que se dio, con la derrota del Partido Colorado en las elecciones generales del 2008, sin lugar a dudas la ANR quedó sin el Estado. ¿No? Sin el Estado en el sentido de que, bueno, ¿y ahora quién nos financia? Y aparece la figura de Horacio Cartes. Hago esta introducción porque quiero referirme a un estudio hecho por el doctor Juan Martens de la influencia del narcotráfico en el ámbito justamente de la política, confrontado con lo que señalaba Camilo, este sistema, digamos, clientelar, prebendarista, que es característica muy propia, digamos, de los partidos tradicionales, el Partido Colorado, Partido Liberal Radical Auténtico. Y lo interesante de precisamente de este estudio es que últimamente ya no es el Estado el financista propiamente, ni tampoco
un líder a quien se invoca de que su billetera es tan grande que puede financiar siempre y per secula seculorum, a su partido. Y aparece el financiamiento por el lado del narcotráfico, ¿no? Y que, por un lado, en el estudio, en las conclusiones del estudio, se habla de que no solamente en un principio los narcotraficantes financiaban al partido, pero hoy son ellos mismos los que se candidatan, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver con un área en el que investigás, criticás y producís mucho, Víctor Raúl, que es la economía. ¿De qué manera esto impacta en la economía? Y finalmente la economía es una decisión política, ¿no? Claro. El Paraguay tiene 40.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, 2.000 millones de dólares de evasión detectada por la SET, más o menos 1.650 millones de dólares detectados por el BID y el Banco Mundial de malgasto o robo público. O sea que el sector privado evade más de lo que roba el político, ¿verdad? En un ministerio, por ejemplo. Y por otro lado, según estudios de Hacha y estudios de Hugo Roy, existe una economía underground o subterránea de aproximadamente 22.000 millones de dólares, que es la mitad prácticamente del Producto Interno Bruto formal. Exportamos 5.000 millones de dólares de soja, 2.000 millones más o menos de carne y algunos dicen que 2.000 millones de marihuana, que mueve enormemente la economía. Por eso no hay gente por diosera en Santaní, ¿verdad? Y sí hay en Coronel Oviedo, porque en Santaní están todos trabajando en los campos de marihuana. Ese tipo de cosas tenemos que mirar. Sí, la economía informal mueve enormemente la economía paraguaya y mueve enormemente las decisiones políticas. Y eso se retroalimenta, porque los que ganan más, cooptan el poder político, están sobrerepresentados y los que tienen menos, dije ya, están subrepresentados. Y con respecto al Brasil, que es el principal cliente de esa economía informal, yo ya llegué a decir muchas veces aquí de que yo ni creo que el Paraguay sea un Estado soberano. En mis papers escribo de que ya creo que es un protectorado del sector informal de la economía brasileña. Por eso es que con Lula puede tener problemas esa gran parte de la economía y de la política informal y criminal del Paraguay. Ahora, Hugo, ¿cambió el sistema? ¿Cambió la conducta del electorado o qué en estos últimos tiempos? No, la realidad es que no. Lo que está cambiando son las demandas. ¿De qué tipo? Lo que está cambiando en el electorado es que hay gente que está viendo que muchas de las promesas del sistema en realidad no se están cumpliendo. Entonces se está buscando y está demandando que se cumplan esas promesas, porque acá hay una promesa del sistema que es: te portás bien, estudiás, obtenés un título, después vas a trabajar, después ya va, el mundo es tuyo. Sin embargo, hoy vemos que se estudia, se tiene un título y después pasa a formar parte de ese grupo enorme de gente que no tiene trabajo o no tiene acceso a la oportunidad laboral. Entonces por ahí hay como una ruptura y tal, así que estamos, a mí me preocupa mucho algunos datos que estoy viendo, por ejemplo, en algunos lugares. Yo suelo mirar siempre las ofertas de empleo. Y cada vez es más común leer, por ejemplo, se necesita persona con título de ingeniero agrónomo, leí el último, ¿verdad? Ingeniero agrónomo y sueldo mínimo. Todo el sacrificio que hay detrás de los padres y de la familia para que ese joven llegue a ese título, en busca después de un desarrollo social y tener que estar otra vez compitiendo con la persona que viene en una necesaria migración interna a tratar de trabajar acá y tiene sueldo mínimo. O sea, hay un desfasaje ahí.
ocurre algo. Por eso que siempre cuando se leen las encuestas hay que leer cuando se dice, hoy la demanda principal de todas las encuestas es trabajo. Pero realmente, ¿qué significa esa demanda? Porque vos tenés una demanda para un sector que tiene trabajo como supervivencia y el otro sector como gratificación social. Entonces, ¿cuál es el valor de esa demanda? ¿Cómo el gobernante va a reaccionar o va a responder a esa demanda? Ese es uno de los datos. Otro de los temas que a mí me parece que está ocurriendo en la sociedad es que se está rompiendo un poco el monopolio que había sobre la intermediación política de los grandes medios de comunicación. Ahora la intermediación política no tiene dueño, está en las redes. Cualquiera se vuelve influencer, cualquiera lanza lanza un tweet y después ya es tendencia y una serie de cosas. O sea, nadie maneja ya la cuestión de la política, ¿verdad? Pero ¿hay alguna experiencia ya, Hugo, de la influencia de las redes en las elecciones en Paraguay? No, en las elecciones de Paraguay no todavía. Porque tampoco todavía una organización profesional del tipo que se necesita ha venido a trabajar en las elecciones en Paraguay. Acá todos los que han trabajado son community manager, pero son gente que se han hecho por sí solos, son personas sin una formación técnica. Empíricos. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Y el otro tema que yo le quiero contestar a Víctor es, la pregunta de Víctor tiene mucho sentido porque en realidad todos pensamos que cuando vemos un escenario más o menos empatado, el que tiene mayor estructura es el Estado, pero no, o es el gobierno en este caso. Pero no tenemos que olvidarnos que en este sistema nuestro, el gobierno que llega al final del mandato es el más desprestigiado de todos. No hay un solo gobierno que no haya llegado ni un solo gobernante que no haya llegado con 70, 80% de rechazo. Horacio Cartes se retiró con 76% de rechazo a su gestión. Marito se va a retirar con un número igual. Nicanor se retiró con otro número igual. Guasmosi se retiró con otro número igual. No sabemos cómo le iba a ir a Fernando Lugo porque no le dejaron terminar su periodo, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y ese desgaste también tiene mucho que ver. En 40 segundos, Camilo, una reflexión final. Entonces, ¿qué va a pasar el 18? ¿Qué se vota el 18? No, el 18 no se está votando modelos diferentes de país. Yo soy categórico en eso. Se van a votar dirigentes diferentes que quieren gerenciar el mismo modelo. Esa es la realidad. Ahora bien, dos cositas que no puedo dejar pasar. Las lentas modificaciones legales que se fueron estableciendo en el sistema político paraguayo desde la Constitución del 92 hasta ahora terminan 3 décadas después con este regalo, este presente griego que nos presenta la famosa lista desbloqueada. Yo soy crítico desde el primer día y me dijeron, sabanero, díganme todo lo que quieran. Se le abrió las puertas de par en par con trompetas de oro, como diría ya una persona fallecida, a los narcotraficantes. Decían hace rato el tema del narcotráfico. El narcotráfico antes financiaba partidos, ahora son candidatos y ahora manejan todos los candidatos. El dinero del narcotráfico en estas elecciones van a herirnos profundamente como sociedad paraguaya para el próximo, sea quien sea presidente de la República. Y después nos hemos escandalizado por aquellas expresiones de Pepe Mujica, cuando se refería justamente a uno de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Vinculándolo con el narcotráfico. Muchas gracias, Víctor Ador, por colaborar con nosotros. A tus órdenes. Muy amable. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Camilo. Gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Turno tarde. Una maestra borracha al volante de un auto atropelló. Según el reporte, iba como una familia en una moto.
una locura. Dante Melgarejo, Natalia Sosa Jovellanos, Elvio Acosta y Enrique Dávalos te actualizan con toda la información de la tarde. Allanamientos en Capiatá, hay una persona detenida sospechada de robar una moto y matar al propietario. Delincuentes ingresaron a una tienda de disfraces de la zona de Mercado 4. Turno tarde, de lunes a viernes a las 15 horas. NPI nos conecta siempre. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Ya estamos listos para ir destacando las informaciones del día, como siempre, a través de Noticias Paraguay. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Verdaderamente representa un peligro para los transeúntes estos enormes baches que ponen en riesgo la vida de las personas. Teledía de 13 a 14. De lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta siempre. ¿Qué modelo de país está en juego en la elección de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado? Y en la concertación fue la pregunta que nos formulamos. Colaboraron con nosotros Camilo Soares, sociólogo, Víctor Raúl Benítez, economista, y Hugo Duarte, politólogo. Prácticamente todos coincidieron de que efectivamente el próximo 18 de diciembre, tanto en la ANR como en la concertación, no se discute ningún modelo de país, no está en juego ningún modelo de país. Hablaba de una cultura política colorada que ha permeado toda la clase política, justamente Camilo Soares. Incluso puso un ejemplo, yo que no soy creyente católico, dijo, sin embargo, tengo costumbres de un creyente católico, de tanto hablar del catolicismo. Y utilizó eso como metáfora para justamente señalar de qué manera ha permeado la práctica del Partido Colorado dentro de esta esfera, dentro de este escenario de la clase política. Señaló justamente como ejemplo lo que en principio el diputado Bachi Núñez del Movimiento Honor Colorado propuso como un proyecto de ley que tiene que ver para dejar sin efecto la donación de la Unión Europea, cómo se sumaron los otros partidos políticos. Y por supuesto el tema del modelo económico, no hay ninguna propuesta rupturista de reforma del modelo económico. Y algo interesante que nos dejó justamente Hugo Duarte, habría que hacer un estudio de qué piensa la gente cuando va a ir a votar, señalaba, y que en estos últimos tiempos hubo algunos cambios importantes en la elección justamente de los ciudadanos. Estaremos atentos, por supuesto, a ver qué sucede el próximo 18. Coincidieron de que efectivamente no está en juego ningún modelo de país. El status quo seguirá. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía. Fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP. Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP. Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.